Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Bien, vamos a continuar una vez más esta semana con un capítulo más de Mateo hasta donde lleguemos, ¿no? Hoy la clase de hoy va a ser diferente, ya que hoy estoy enseñando yo solo, ya que por un tema de tiempos, estas 2 semanas van a ser grabadas solamente por mí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con este monólogo, a diferencia de los otros que eran más conversación. Pero bueno, continuamos donde nos hemos quedado. La semana pasada habíamos empezado a leer este capítulo 12, ¿no? Que vemos cómo Jesús estaba por uno de los terrenos sembrados y sus discípulos tenían hambre y empezaron a agarrar unas espinas de grano y comérselas. Pero como justo era el sábado, era el Shabbat, el día de descanso, los fariseos empezaron a decirle a Jesús, incriminarlo y decirle: hey, ¿por qué tus discípulos están rompiendo los mandamientos? ¿No sos sus maestros vos? ¿No tendrías que enseñarle lo que es correcto? Pero Jesús les dice: ¿acaso no se acuerdan que el rey David hizo lo mismo? Les dice él. ¿Acaso el rey David también profanó el día de descanso? Y él les deja una lección que les dice: el Hijo del Hombre es Señor hasta incluso el día de descanso. El Hijo del Hombre, o sea, cualquier humano, cualquier persona. Pero, ¿por qué Jesús hace esta reflexión y nos enseña a nosotros que somos dueños del día de descanso? Porque es un poco de lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Al final vamos a de vuelta entrar en este tema. La semana pasada habíamos hablado de lo que eran los Midrash, Mishnah y Talmud. ¿Qué son estas tres cosas? Vamos a enfocarnos más hoy en el Mishnah y en el Talmud. Si bien Dios nos da a nosotros los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no asesines, no mientas, no cometas adulterio, no tengas idolatría y el resto de mandamientos, la pregunta acá es: bueno, Dios, pero ¿cómo hago para cumplir con estos mandamientos? Está bien, honra a tu padre y a tu madre, pero ¿qué significa honrar a mi padre y a mi madre? ¿Qué significa deshonrarlos? El trato que yo puedo tener con mi papá puede ser que sea diferente al que tiene un amigo con el suyo. Entonces, por ahí el trato, la manera en que yo entro en confianza con mi papá y lo trato sin salirme de la honra, para mi amigo puede ser que lo haya deshonrado a mi papá por haber dicho una palabra grosera o haberlo tratado como un amigo. Entonces, acá entra una cosa para los judíos que era la Mishnah. Según ellos, los mandamientos que Dios nos dio por Moisés, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son los mandamientos, pero que Moisés a su vez había dado unos mandamientos orales que se fueron transmitiendo de boca en boca hasta llegar a la época de Jesús y que recién fueron escritos en el 200 después de Cristo. Bien, ¿y qué es una Mishnah, una ley oral? Principalmente, no existía una evidencia de que Moisés los haya dicho. Hoy en día, el judaísmo cree que realmente ellos fueron y Moisés lo dijo. Pero Jesús no estaba en contra de si Moisés fue o no fue. Jesús estaba en contra de si estaban poniendo un mandamiento del hombre sobre un mandamiento de Dios. Ya que si uno lee la Biblia, nunca se va a encontrar con que Dios recriminaba al que esté sacando unas semillas para comer en el día de descanso, porque si tenés hambre tenés que comer. Y la vida está por sobre la ley del Shabbat. Aún así, ellos no estaban rompiendo este mandamiento. Pero igualmente, ellos los fariseos habían puesto leyes que no existían, mandamientos de hombres, por sobre las leyes de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús acá los incrimina y nos hace pensar en la falta de sabiduría que tienen estos fariseos, estas personas que crean leyes de hombre y que la ponen sobre la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo ahora empieza una sección en Mateo, donde nos vamos a encontrar un montón de veces en lo que hay un debate entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Es importante recordar acá. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, en Mateo 5:17. Más bien vine a hacer que cada uno de sus mandamientos sean cumplidos. Vine a cumplir el propósito de la ley. En cambio, estos fariseos traían mandamientos que no estaban en la Biblia y ponían cargas sobre las personas que no estaban en la palabra de Dios. Y hacían tan difícil el ingreso al reino de los cielos. Y aún así los hacían sentir condenados y hacían un justicialismo que no existía. Una justicia propia, una salvación por obras.
Pero Dios quiere que nosotros volvamos a la esencia. ¿Y cómo hacemos para volver a la esencia? ¿Cómo hacemos para salir de los mandamientos de hombres? ¿Cuáles son los mandamientos de hombre que tengo hoy en día en mi vida? Bueno, esto es un poco lo que vamos a abordar en este capítulo. Pero mientras tanto, sigamos leyendo lo que dice. Y dice así en el versículo 7, para que tengamos en cuenta. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Jesús está esperando de nosotros amor, no sacrificio. Está esperando disciplina, no sacrificio. Como le ha dicho a Samuel a Saúl, Dios prefiere obediencia antes que sacrificios. Él no está queriendo que nosotros desperdiciemos nuestras vidas por servirlo a Él y que nosotros nos sintamos así, que estamos desperdiciando nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos disfrutando de lo que estamos haciendo. Y si nosotros no lo estamos disfrutando, hay un problema ahí. Hay algo que no estamos entendiendo en nuestra relación con Dios y estamos siguiendo toda una sección de leyes como tendría que hacerlo, como hacían los fariseos, sin entender el amor de Dios. Porque si vos amás a Dios y querés seguirlo de esa manera, seguilo si a Dios si no está incumpliendo el propósito de Dios. Pero si la manera que estás siguiendo a Dios no la estás sintiendo y encima se siente forzada, querés forzar a los otros a seguir a Dios de esa manera, ni vos la sentís y no estás entendiendo el porqué, ahí Dios te está diciendo, hey, yo quiero compasión, no sacrificio. Vení, sentate conmigo, habla, amame, entendeme, te dice Dios. No quiero solamente un sí y seguirte. Así que bueno, continuamos por la siguiente parte que nos habíamos quedado. Bien, versículo 9. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio un hombre que tenía una mano deforme. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra, porque una persona no podía trabajar en el día de descanso. Eso sí, está en la Biblia, que una persona no podía trabajar ese día. Como hoy en día tenemos por costumbre por ahí no trabajar el domingo o el sábado otras personas. Y Jesús les responde, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien el día de descanso. Y claro, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Acaso, Dios nos dice, vengan, no lean mis mandamientos y los dejen ahí tirados, o no los dejen apartados de la Biblia? Vengan, acérquense a mis mandamientos. Porque muchas veces hoy en día vivimos en un momento en el que decimos, ok, no, la Biblia ya pasó, los mandamientos ya pasaron, Dios quiere cosas nuevas, o no sé qué, y Dios dice, no, yo nunca cambio, yo quiero lo mismo. Y estos fariseos, agarrando estas leyes de hombre, querían agarrar a Jesús y a encerrarlo y ponerlo en una trampa. Pero Jesús contesta con sabiduría y nos enseña algo a nosotros, en cómo ver la Biblia. Con sabiduría. La Biblia te dice que no hagas tal cosa. La Biblia te dice en este caso, no trabajes en el día de descanso. Y los fariseos le ponen la trampa y Jesús les dice, pero si tuvieran una oveja, ¿no la salvarían si es que está en problema? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Versículo 12. Y acá nos enseña algo muy importante. Y es que Jesús no viene acá a romper algo viejo. Él viene a traer espíritu, vida a la palabra de Dios. Lo que los fariseos veían muerte, lo que la gente hoy en día ve legalismo, destrucción, religiosidad, Jesús viene a dar vida. Y cuando algo tiene vida, cambia completamente. Estos mandamientos no venían a trabar la vida de ellos. Venían a darle a darle fluidez, a darle agua, a darle fructificación. Por eso el agarre nos enseña que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el día de descanso. Y cuando dice esto, se refiere a que volvamos a Dios también. Dejemos de darle tanta bolilla a los pensamientos de hombre, a las leyes de hombre, estas como le ponían en la Mishnah y todo eso. Y Jesús lo sana, y los fariseos en el versículo 14 convocaron una reunión para matar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que no podían contra él. Y acá es muy importante. Hay veces que nosotros tenemos pensamientos, mandamientos de hombre en nuestras vidas, que no nos damos cuenta que lo tenemos, que van en contra de la palabra de Dios, y no nos damos cuenta. Pensamos que estamos cumpliendo la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Saben que, voy a dar un ejemplo,
la Biblia dice que no hagan idolatría, y no hay que hacer idolatría. Ahora bien, dentro de la Mishnah y todos estos mandamientos de hombres que habían agregado los judíos en su momento, hacían que digan, ok, bueno, ¿cómo hacemos para cumplir este mandamiento? Y hacían submandamiento, entonces decían, bueno, no tenemos que hacer idolatría. Bien, dicen, ok, tengo una manera de no hacer idolatría, dijo una. La idolatría está en la casa de los paganos, ¿no? En la gente que no es judía, en la gente que no cree igual que nosotros. Bien, dijo él, tengo un submandamiento, hagamos que no se pueda ir a la casa de los paganos y que esté prohibido. Está bueno, dijeron los rabinos, bien, vamos a prohibir eso. Y ya la gente judía no puede acceder a la casa de los paganos. Después vino otro y se dieron cuenta que seguían cayendo en idolatría. Dijo, ok, vamos a agarrar ahora y vamos a prohibir tener amigos paganos. Que no podamos tener amigos que no sean judíos, que no sean creyentes como nosotros, que no sean cristianos, entre paréntesis. Dijeron, es buenísimo, tenés razón, así vamos a cumplir el mandamiento de Dios de no hacer idolatría. Y se dieron cuenta que siguen haciendo idolatría. Y en un momento uno dijo, ok, yo sé qué pasa. Lo que pasa es que no tenemos que entrar en la casa de un pagano ni tampoco ser amigos de paganos para ir a su casa. Pero hay gente que en la calle se cruza con un pagano, empieza a hablar y no puede caer en la tentación de ser amigo y después termina agarrando y yendo a la casa y hace idolatría. ¿Y qué podemos hacer? Tengo un mandamiento más, que si vemos un pagano en la calle, uno que no piensa como nosotros, nos cruzamos del otro lado de la calle. Tenés razón, dijeron, muy bien. Entonces pasan los años y de golpe va un judío o a una persona y habla con un necesitado o alguien que es pagano, que no es creyente, y lo miran los otros fariseos y dicen, o los otros judíos religiosos le dicen, estás pecando, estás haciendo idolatría, no tenés que saludar a un pagano en la calle. No, el verdadero mandamiento era no hagas idolatría, no era no saludes a alguien en la calle. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es un ejemplo extremo, ¿no? No sé si el judaísmo tiene un pensamiento así hoy en día. Pero claro, ellos lo van llevando al extremo, ¿y qué pasa? Al poner ese mandamiento de hombre que trata de no pecar con la idolatría, hacen que, en este caso los judíos, no puedan hablar con los paganos. Y al no poder hablar con los paganos, no le pueden contar acerca de nuestro gran Dios, de Jehová. No le pueden dar su evangelio, no le pueden dar su testimonio. Entonces cuando suceden estas cosas, un mandamiento de hombre que busca el bien, que busca que una persona no caiga en idolatría, termina siendo algo contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que su palabra sea predicada. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿qué mandamiento de Dios hombres nuestros están incumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Y acá es donde está el problema. Porque Jesús lo que quiere acá es que nosotros le traigamos vida a su palabra y podamos cumplir la voluntad de Dios sin poner mandamientos de hombre. Y ahora es cuando viene Jesús y te dice, ok, no, lo que vos estabas creyendo, este mandamiento de hombre en el que vos crees está mal. Y te explica por qué está mal, como le explicó acá a los fariseos en el capítulo 12. ¿Y saben qué terminan haciendo los fariseos? Terminan haciendo un plan para matar a Jesús. Cuando vos querés ver la diferencia en si sos religioso o estás viviendo realmente para Cristo, tenés que pensar en esto. Cuando leo una parte de la palabra, prefiero desecharla que la palabra representa a Cristo. ¿Preferís desechar a Cristo? ¿O desechar lo que vos creés que conocés y conocer a Jesús? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Todo lo toman por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, cuando una persona, y es muy loco, muchas veces, esto lo digo por mí mismo, muchas veces nosotros creemos que tenemos una doctrina correcta y cuando viene el mismo Jesús a decirnos que no es correcta, le creemos más a nuestra doctrina de hombre, a nosotros mismos, que a Jesús, que es realmente el autor de la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con el pecado que está en nosotros. Y de esto es lo que caen en pecado los fariseos. De esta cantidad de leyes que no eran de Dios, esta cantidad de leyes que solo eran tradiciones de hombres, como la de lavarse las manos que hemos visto en el capítulo anterior, pero Él viene a cambiar a nosotros, y esto es lo que nos viene a enseñar. Por eso es muy importante que entendamos la diferencia entre la palabra Torah, que significa la ley que tenemos escrita en la palabra de Dios, la palabra Mishnah, que son las leyes orales que no están en la Biblia, y que los judíos seguían, y la palabra Talmud, que los Talmud era un debate que hacían sobre la ley oral. Entonces, bueno, sigamos con esto, pero importante que entendamos esto, porque se van a abrir más partes en la Biblia en las que va a estar este debate, y es importante entender esto. Parece que está criticando la ley de Dios, pero no la están criticando. Jesús está reivindicando la palabra de Dios, comparándola contra la de los hombres. Amén. Bien. Después, versículo 16. Estamos en el capítulo Mateo 12, 16. Pero les advierto que no revelarán quién era Él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él. Miren,
a mi siervo, al que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Hasta acá, esperen. Anteriormente, miren, Jesús es el siervo en el cual Dios se complace. Nosotros muchas veces con nuestro mandamiento de hombres pensamos que estamos complaciendo a Dios, pero no nos damos cuenta que estamos yendo contra su voluntad, como el ejemplo de recién. Por eso es importante siempre mirar a Cristo y siempre volver a Él para darnos cuenta cuando estamos errando. Porque a veces hay pequeñas líneas que no los vemos y no parecen mal, parecen que nos llevan a Dios, pero no nos damos cuenta que, siendo un poco extremo, nos van en contra de la voluntad de Dios. Y el camino de Dios es perfecto, es completamente derecho, es completamente recto. Cuando vos haces un camino y te desvías, aunque sea unos centímetros, a largo plazo, a kilómetros, termina desviándote de donde vos querías ir. Por eso es importante siempre mantener el foco. Sigamos con la historia del ciego y mudo. La multitud quedó llena de asombro, versículo 23, y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por las peleas se desintegrará. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Y si en mi poder, dice Jesús, proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Bien, lo que más me interesa de esto de parte es que todo reino dividido por una guerra civil, o sea, todo reino dividido y peleando entre ellos, está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia. Y lo que nos está enseñando es cuántas veces estamos tratando nuestra iglesia con división en guerra civil, peleando entre nosotros, sin dejando la voluntad de Dios que prosiga. Y Jesús dice, todo eso está condenado al fracaso. Si no nos unimos en la unidad por una misma causa que es Cristo, estamos condenados al fracaso y de nada sirve nuestro esfuerzo. Versículo 28. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonado. Miren lo que dice el versículo 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y esto es genial. Muchas veces que yo he escuchado y debatido con miembros de mi propia familia, cristianos obviamente, y me decían, pero mira cómo predica tal persona, mira lo que están haciendo. Mira cómo, eso no es de Cristo, eso no es de Jesús. Y a mí también, yo opinaba igual que ellos por ahí, ¿no? Pensaba que ciertos movimientos o ciertas cosas no eran de Dios. Pero yo le decía, wow, pero mira esto, dice la palabra, el que no está conmigo se opone y trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Mas si estas personas trabajan con Dios, ¿qué significa? Que la voluntad de Dios se sigue creciendo y yendo más allá. El que no está con Jesús se opone. Entonces, si esas personas están predicando a Cristo, como diría Pablo, ya sea por contienda o por egoísmo, hasta por dinero, lo que sea, Dios después los juzgará, pero la voluntad de Dios se sigue haciendo y están a favor de Dios. Y ahí lo importante es esto, el que no está conmigo, dice Jesús, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, trabaja en mi contra. ¿Estamos trabajando en contra de Dios? Porque lo peor de todo, y esto es lo que nos dice Jesús, cuando trabajamos en contra de Jesús, es un pecado que termina dejándonos y llevándonos hacia la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra la voluntad de Dios. Blasfemar contra lo que Él quiere. No creo que sea algo fácil de hacer, pero podemos desembocar en eso si nos dejamos llevar por el pecado todos los días de nuestras vidas, y si no nos corregimos, y si nos vamos oponiendo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, y si seguimos con mandamiento de hombres.
Y lo peor de todo es que es el único pecado que jamás será perdonado. Por eso dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. O sea, es re loco pensar que ni acá ni allá tampoco va a poder ser perdonado la persona que predique o que hable contra el Espíritu Santo, lo cual nos lleva a pensar de que sigue habiendo un libre albedrío en decidir hablar en contra del Espíritu Santo, lo cual no tenemos que hacer. Pero acá Jesús nos cambia de tema después y nos dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, y si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en su corazón determina lo que uno dice, y acá es muy importante. Una persona que produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Es obvio que todos tenemos un mal corazón, porque todos somos pecadores, nadie es justo, no hay ninguno que no haya cometido pecado, pero aún así, como hombres, seguimos creyendo en nuestra palabra, en nuestros mandamientos, en nuestras cosas antes de ver la voluntad de Dios. Y nos agarra Jesús en el versículo 36, nos advierte y nos dice, en el día del juicio van a tener que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Y esto es muy loco, vos pensás que por ahí no cometiste pecado el día de hoy, o que en tu vida no hiciste algo malo, o te tratás de esforzar para ver lo malo y no lo encontrás en tu vida. Pero no entendés que Jesús nos llamó a ser perfecto. Y ser perfecto, y esto es muy importante, la palabra pecado en verdad no significa transgredir la ley, traer un mandamiento. La palabra pecado significa errar al blanco. Errar al blanco significa no ser perfecto. La palabra pecado es no ser perfecto. ¿A qué me voy con esto? Según la ley, robar es pecado. Ahora, aún me decís, hey, pero no robé. Bien, no pecaste rompiendo ese mandamiento. Pero el pecado significa no ser perfecto. Por ahí justo no robaste, pero por ahí pasaste al lado de una persona que necesitaba dinero, estaba mendigando y no se lo diste. Y siendo perfecto se lo tendrías que haber dado. Como no actuaste de manera perfecta, ya pecaste. Por eso es muy importante no fiarnos de lo que somos. Te crees buena persona, te crees que sos justo, pero los tesoros de nuestro corazón son cosas malas. Por eso hay que cambiarlo por el corazón de Cristo, pedirle al Espíritu Santo que nos cambie. Porque en el versículo 37 nos dice, las palabras que digamos nos van a absolver o condenar. Ya tenemos un corazón malo que nos lleva al juicio eterno. Ahora, vamos a tener que dar cuenta de toda la palabra que dijimos. El tema es que si vos cambiaste tu corazón en esta vida por el corazón de Dios, cuando estés en el juicio frente a Dios, las palabras que vayas a decir, si te pusiste el corazón de Cristo, ya no vas a decir las palabras que están en tu otro corazón que te iban a condenar. Ahora vas a decir las palabras que Dios te da para que seas absuelto. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor entrará conmigo en el reino de los cielos, dice Jesús, sino los que me conocen, los que me aman como yo los amé, los que te aman como yo amé, como los que tienen el corazón que yo tengo. Es muy importante cómo todo está conectado. Si vos tenés un mal corazón y no querés cambiar tu corazón, no es solamente recibo a Cristo y ya está, no. Cristo tiene que trabajar y cambiar tu corazón. Pero si no lo cambiamos en el día del juicio, si seguimos teniendo un corazón malo, van a salir cosas malas de nuestro corazón en el día del juicio cuando demos testimonio. Y eso nos puede llevar a la condenación. Dice el versículo acá de Mateo 12, 35 al 37. Pero es muy importante que reflexionemos en eso. Dime cómo es tu corazón y te diré cómo te irá en el día del juicio. Porque vas a tener que dar testimonio y según eso Dios te va a medir. Versículo 38. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Pero Jesús le respondió, son una generación maligna y adúltera, exigirá una señal milagrosa. O sea, me da gracia porque hoy en día seguimos siendo iguales, ¿no? Seguimos pidiendo señales para el predicador que viene, a la persona si es correcta. Cuando recibimos una palabra de Dios, seguimos pidiendo una señal de parte de Dios, no cambiamos. Porque no aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor. Pero la única que les daré es la señal de Jonás, dijo Jesús. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, versículo 41, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar de la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino una tierra lejana
para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Bien, me gusta esto y es muy importante entenderlo. Acá nos da una idea de lo que va a pasar en el día del juicio. Vemos que cuando Jesús dice que somos sus testigos acá en la tierra, vemos que también vamos a ser sus testigos allá en el cielo. Porque acá vemos que Él nos habla de que los habitantes de Nínive y de la reina de Saba van a levantarse contra la generación que estuvo en la época de Jesús para ser testigos de decir, aquí yo me hubiera morido por escuchar esta palabra de este hombre, del Hijo de Dios. Y eso nos significa que nosotros también en el juicio también vamos a ser testigos de parte de Jesús. Cuando Él nos diga, hey, esta persona dice que no me conoció. Esta persona se llama Juan, dice que no me conoció. A ver, Elías, ¿vos escuchaste y le predicaste a Juan? Sí, Jesús, pero juro por la Biblia que no voy a mentir. Yo recuerdo haberle contado acerca de vos. Le conté acerca de tus milagros, de tus maravillas, pero él se renegó a escucharme. Y yo le estaba predicando acerca de vos. Y ahí Jesús va a ver a la persona que está en el estreno y va a decir, ¿ves que yo te di a conocer mi palabra y no la escuchaste? Y eso también nos va a hacer a nosotros. Va a haber personas que se van a presentar y va a decir, hey, Elías, ¿por qué no escuchaste cuando te hablé de esta manera? Y yo voy a decir, Jesús, no te escuché, nunca me hablaste. Y va a levantar un testigo y va a decir, sí, me envié a tal persona para que te hable. ¿Acaso no te dijo esto, esto y esto? Y ahí se nos van a abrir los ojos a todos los hombres y vamos a darnos cuenta de las veces que Dios se presentó en nuestra vida y no lo escuchamos. Y estuvimos como esta generación perversa pidiendo una señal a ver si era verdad o mentira lo que Dios nos quería decir. Porque no nos enfocamos en escuchar la voz del Padre. No nos interesó conocer si era Él o no. No nos interesó aprender a distinguir la verdad y la mentira. Y dice que en el 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regrese y encuentra su antigua casa barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran a la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que ocurre a esta generación maligna. Y es muy parecido a la generación de actual. Cuando un cuerpo está vacío en el espíritu, no tiene el Espíritu Santo, está vacío. Entonces agarre lleno de otras cosas, espíritus malignos peores entran en ese cuerpo. Y eso es muy importante lo que está pasando hoy en día. Esta generación es una generación vacía de mente. Una generación que entra cualquier bicho, cualquier cosa en la cabeza. Ya sea ideología de género, sea de todo, están justificando el pecado. Ya de por sí la ofensa también. La gente se ofende por cualquier cosa. La gente que tiende a ir, no es un mensaje contra los psicólogos, sino que es un mensaje que veo yo, ¿no? La gente va al psicólogo para decir, ok, no tengo que perdonar. Es problema del otro. Es una generación que está vacía y vienen espíritus que se meten en esas personas, espíritus de rencor, que no lo dejan soltar, espíritus de odio, espíritus encima de, no sé cómo decirlo, de ego, porque es, nunca hice nada mal, el problema siempre estuvo en el otro. Es una generación vacía que no reflexiona. ¿Y cómo hacemos para sacarnos esto? Reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Cuando vos meditas te vacías, pero le pedís a Jesús que te llene. No como hacen las otras religiones que meditan para dejar la mente vacía o en blanco. Acá nosotros meditamos para que Jesús sea lleno. Y cuando meditamos decimos a los espíritus que se vayan. No tanto con liberación o con esto o con lo otro, sino que de una manera de decir, papá, hice mal hoy algo. Y que el Padre te muestre lo que está haciendo mal. Y vos entregarlo y que el Espíritu Santo sea lleno entre vos. ¿Y cómo lo hacemos? De vuelta está todo conectado. Cuando vos agarrás y abrís la palabra de Dios, ves lo que es correcto. Cuando ves lo que es correcto, ves cómo es tu vida. Y ahí vos elegís seguir tus mandamientos de hombre, tus voluntades de hombre, lo que vos creés que está mal. O seguir lo que Dios te muestra. Por un ejemplo, por ahí un mandamiento de hombre en tu vida es, yo no tengo que perdonar. Si no me perdonan, yo no perdono. Ese es por ahí un mandamiento de Dios en tu vida. Y por ahí no ves que la palabra de Dios dice que tenés que perdonar las ofensas como Él te perdonó a vos, Jesús. Aunque vos primero no hayas pedido perdón, Él ya te había perdonado. Entonces vos decís, ok, ¿te quedás con tu rencor, con tu mandamiento de hombre, o soltás y agarrás los mandamientos de Dios? Él está esperando eso de nosotros. Por eso digo que está todo conectado. Hay veces que decimos, ay, no somos como los fariseos que tenían mandamiento de hombre. Sí, tenemos mandamiento de hombre. Estamos llenos de mandamientos de hombres. Pero no nos damos cuenta hasta que no abrimos la palabra de Dios porque no queremos abrirla. Porque cuando la abrimos, nos choca la vida. Y tenemos miedo de leer los mandamientos, tenemos miedo de leer esos famosos 613 preceptos, pensando que ya no se siguen o lo que sea. Y no tenemos ni ganas de ver si realmente aplica a nuestra vida o no ahí.
Porque lo que Dios dijo que eso era santo, sigue siendo santo. Si Él no dijo, esta es la manera, me acuerdo de Levítico 19, enseñanzas para una vida en santidad. No hacer chismes, no hablar mal del hermano. Muchos detalles ahí que ahora mismo no me acuerdo, pero es increíble. Vos decís, la gente dice, ay, no, es la ley, no hay que leerla. Sí hay que leerla porque eso nos va a ayudar. Dice en Timoteo que toda escritura es para bien y está profetizada por Dios, está inspirada por Dios. Entonces es necesario que volvamos ahí y leamos esos mandamientos que están en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, porque nos van a dar mucha prosperidad espiritual. Por eso a Josué le recomienda exactamente, vas a comenzar una vida de batallas, una vida de guerra, Josué. Pero en Josué 1, 5 al 8 le dice, pero medita en el libro de la ley día y noche. ¿Y cómo? Si meditas, te vas a hacer valiente, vas a ser fuerte. En cambio, si no meditas en esto, lo contrario que va a hacer, no vas a ser valiente, vas a ser miedoso. Vas a tener temor, vas a ser una persona con miedo y cuando estamos con miedo el enemigo entra. Justamente hablaba el otro día de que cuando uno tiene miedo, el enemigo sabe que te puede atacar, porque el enemigo se mueve como una serpiente y la serpiente solo ataca cuando siente el miedo, cuando siente las feromonas en su víctima. Y eso es lo que espera de nosotros. Pero Dios nos manda a meditar en su palabra día y noche, día y noche. Y nos mira Jesús en el versículo 48, y dice, y mientras hablaba la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él, con Jesús. Y le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y ahí nos miró a nosotros, sus discípulos, y dijo, miren, estos son mi madre, mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana o mi madre. Y eso es mucho, muy importante. No es el que dice, ay, Jesús te hace todo en el corazón y ya está. No. El que hace la voluntad. Cuando vos decís que aceptás a Jesús, te predisponés, te comprometés a hacer la voluntad de Dios. Pero solo los que terminan haciendo la voluntad de Dios se convierten en su hermano, hermana o madre. Bien, vamos a empezar por el capítulo 13 de Mateo. Y dice así. Más tarde, en ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó y enseñó mientras la gente estaba de pie. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. ¿Saben qué es interesante esto? Perdón que corto acá. Dice que estaba de pie en una barca y él predicaba y la gente estaba en las orillas, ¿no? ¿Saben por qué es importante? Porque cuando veamos que dice que Jesús le alimentó a 5.000 y que está hablando con 15.000 personas, uno dice, ¿cómo con 15.000 personas? ¿Cómo hacía para comunicarse con 15.000 personas Jesús? Si hoy en día necesitamos un estadio, necesitamos sonidos gigantes de millones de dólares para que nos escuchen todos. ¿Cómo es que puede hacer esto? Porque se sabe que cuando la barca está en el medio del agua de un lago y una persona se sienta a hablar, y escuchen que esto es muy importante, una persona se pone a hablar en el medio del lago y entonces la voz empieza a rebotar las ondas de sonido en el agua y terminan llegando más a la gente. No es lo mismo predicar o hablar, gritar en la parte de un monte, un campo, lo que sea así, que hacerlo en esa parte, porque en esa parte el agua hace que el sonido llegue y no se necesitaba gran cantidad de sonido. Miren los conocimientos de la antigüedad para esto, ¿no? Para poder hacer esto. Así que es importante ese detalle porque después nos ponemos a pensar y decimos, ay, no, es imposible que haya escuchado 5.000 personas. No, era posible por esto mismo. Además de que también había personas que repetían, escuchaban y repetían a su vez lo que estaban diciendo. De hecho, esto te da tiempo también a escribir, como están escribiendo acá en las enseñanzas, ¿no? Pero bueno, es un detalle para tener en cuenta. Mateo 13. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Y
vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es una parábola? Las parábolas es una historia, no una historia de hecho, es agarrar algo que sucede en el mundo normal, en el mundo cotidiano, y explicar a través de eso qué es el reino de Dios. Y esto es tomar de ejemplo algo para explicarnos. Y esto es muy importante entender por qué Jesús usaba las parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque por un lado nos enseña a entender el reino de Dios a nosotros. Cuando Jesús habla en parábolas, yo imagino que él estaba ahí y habrá visto alguna vez a un sembrador sembrando y empezó a explicarles cómo era. O sea, justo apareció un sembrador, imagino, y él empezó a decirle así como él está sembrando y unas caen acá, acá, acá. Así es como va a ser. Y nos enseña esto. Nos enseña que Dios esconde la sabiduría de los sabios de este mundo y se la revela a quien Él quiere, como dice la palabra, lo vil y menospreciado. Porque aquellos que escuchan esto, los que se creen sabios, van a decir, está hablando del campo, ¿qué tiene que ver? Y no, Dios no dice, yo se lo revelo a los que están atentos a mi palabra. De esta manera, y esto es muy importante entenderlo, yo creo que Dios hizo el mundo y todo lo que pasamos en nuestro día a día, que vos estés esperando el semáforo cuando estás volviendo a tu casa, que vos tengas que trabajar y que tengas que viajar para eso, que tengas que trabajar y estés sufriendo, o que seas carpintero y tengas que usar ciertas herramientas, o que seas plomero, o tal vez que cuides nenes, o tal vez que tengas que enseñar en colegio. Todo eso son situaciones que Dios lo deja en nuestra vida para explicarnos cómo funcionan las cosas. Con eso nosotros podemos entender cómo funciona la voluntad de Dios. Así como una maestra enseña y los chicos no la escuchan porque están en sus cosas hablando con sus juegos, lo que sea, pero la maestra grita para que le den atención y solo muy pocos lo entienden, es la palabra de Dios predicándole los predicadores a sus alumnos o la gente que predica en la calle, a la gente que pasa por ahí y nadie quiere escuchar porque siguen sus juicios como si fueran nenes. Es una parábola de lo que está pasando en el reino de los cielos cuando nosotros predicamos. Gente que no escucha y otra que sí. Cuando vos trabajás y por ejemplo, sos arquitecto, vos sabés que si no sentás las bases para una buena casa, un edificio se puede ir abajo al futuro. Por ahí no de momento, pero después sí. También sabes que si no tenés en cuenta todo lo que se necesita, va a salir mal si no lo pensaste antes de tiempo. También sabés que cuando ves al cielo, usando un ejemplo de Jesús, va a decirnos más adelante, un día va a estar bueno o malo conforme a cómo se ve la temporada. De la misma manera, tenemos que saber sembrar y cuándo no sembrar. A ver, con lo que quiero decir con todo esto. Dios hizo el mundo para que nosotros aprendamos del reino de los cielos. Los sabios de este mundo no lo van a entender. Pero los que Dios quiere que se los revelen, por su misericordia, Él lo va a hacer entender. Y si vos estás atento a tu día a día, vas a ir viendo cómo Dios nos va revelando todo. Pero tenemos que estar atentos para ir aprendiendo lo que Él nos puede enseñar así en parábolas, en nuestro día a día. Y estar atento en todo. Bien, y los discípulos le preguntaban, ¿por qué usas estas parábolas con la gente? Y él le dijo, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando oigan lo que digo no comprenderán, cuando vean lo que hago no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bien, y acá va muy importante, ¿qué pasa? Cuando las palabras de Jesús habla y enseña, Él está explicando, cuando una persona escucha acerca de lo que va a ser el reino de los cielos y lo pone en práctica, su vida es bendecida y cambia. Ahora, cuando no lo pone en práctica, todo lo que escuchó es para juicio. Porque como no lo puso en práctica y se le advirtió de lo que iba a hacer y lo que iba a pasar, esa persona está condenada porque no lo hizo. Ahora, esto se explica muy bien en lo que es el centinela con Ezequiel, si lo leen después. Pero miren esto, él agarra, y yo imagino esto, cuando vos vas en tu vida diaria, vos sos el que decide mirar por la ventana del colectivo mientras viajás y ver qué es lo que Jesús te va a poder enseñar en la naturaleza del mundo. O
puedes elegir cómo hace el mundo, a ponerse auriculares, cerrar los ojos y dormir en el viaje mientras en tu vida cotidiana y que no te importe nada y no escuchar a Dios. Pero Él dice, hay gente que yo les he dado ojos para ver, oídos para oír, y están dispuestos a ver lo que yo les voy a dar, porque hasta los profetas quisieron oír esto y no pudieron. Entonces es necesario que pidamos al Espíritu Santo que podamos ver en nuestro día a día lo que tenemos y podamos entender todo. El otro día un hermano me comentaba que él iba por la calle manejando y veía dos árboles, en la misma tierra, dos árboles, uno seco, y otro que estaba completamente verde, hermoso. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué está así, uno así, uno así? Si estamos en la misma tierra, están al lado de un río, ¿por qué está haciendo eso? Y Dios le decía a sí mismo, porque yo, así como puede estar la tierra bien hecha, puede estar todo preparado, hay cosas que no van a crecer y otras que sí. Así mismo puede salir que vos pongas un negocio y no te salga y otro lo ponga y sí le salga, o así mismo puede ser que la misma prédica a una persona le funcione y a otra no. Es una parábola y este hermano estuvo dispuesto a seguir a escuchar y a ver lo que Dios le quería hablar. Entonces no cerremos a nuestro día a día a lo que Dios nos puede hablar. Mientras más practiquemos y entendamos la disciplina de cómo escuchar la voz de Dios, más vamos a aprender a vivirlo como Él quiere. Y más se conecta con dejar de vivir conforme a lo que nosotros decimos y empezar a vivir con lo que Él nos dice. Y escapar de todos nuestros mandamientos. Amén. Bien, dicen, escuchen ahora la explicación de lo que leímos antes, del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que caen en buena tierra representan a los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se haya sembrado. Me encanta porque esto yo me pongo a pensar en personas que han venido a la iglesia o que yo he conocido en la vida diaria. Y es verdad, hay gente que le querés predicar la palabra de Dios, las primeras semillas, y no lo entienden. No entienden porque no se les reveló, no quieren entender eso. Vivieron otras cosas y no entienden por qué vos crees en Dios y por qué seguís. Y está bien, cayó en otro camino. Ahora, las semillas en la tierra rocosa, dice que oyen el mensaje y lo reciben con alegría de inmediato. Y son estas personas que yo imagino que vienen a la iglesia de golpe y están unos 2, 3 días, una semana, y están con todo. Y vos decís, wow, parece que vivió un arrebatamiento, vi a Jesús en persona. Y pasan 2 semanas y no viene más la persona. Porque vino un problema, o porque vino esto, porque vino lo otro, y ya está. Se apagó. Son como la paja cuando se prende en el fuego y se desaparece. No son como el carbón que se mantiene. Y después las semillas que cayeron entre los espinos representan a aquellos que oyen la palabra de Dios, que lo entienden, pero más allá de eso, están muy preocupados para ir a la iglesia. No, yo no puedo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ayudar a Dios. No, quisiera, hermano, pero tengo que seguir tal carrera y tengo que estudiar mucho y no puedo. Cuando consiga esta riqueza, ahí sí voy a ir y... No justifico, sino que a lo que va Jesús, no es que estoy diciendo que sea malo o lo que sea, a lo que voy es esto, a que si pasa el tiempo y esa semilla no produjo fruto, es porque cayó entre espinos. Y después está el que sí realmente cayó en buena tierra. Y lo que más me llama la atención es que la semilla es la misma. La semilla es la misma y la tierra somos nosotros. La semilla es la misma en todos. Lo que cambia es la tierra. Si tu tierra está rocosa, no va a dar fruto. Si tu tierra tiene espinos, no va a dar fruto. Si en vez de tierra tenés un camino duro, la semilla no va a profundizar. Si tenés una semilla en buena tierra, o sea que removiste lo malo, lo que obstruía a que crezca, si sacaste todo lo que podía prohibir que la semilla no crezca, ahí Dios te provee y te bendice. Hay más, y hay mucho más. Y cuando crece la semilla, ya no te quedás, empezás a hablar, a predicar el evangelio, no dejas que tu vida quede igual, o ayudas al resto a enseñarles a entender la palabra y produces una cosecha de 30, 60 o hasta 100 veces más. Y eso es lo que Jesús nos enseña. El problema no está en Dios, está en nuestra tierra. Dice en el versículo 24, el reino de los cielos es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo.
Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Claro, si Dios planta trigo en nuestra vida, ¿por qué de golpe tenemos cosas malas? Y eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le dijeron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y la pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero convierte la planta más grande del huerto y crece hasta llegar a ser un árbol. Y vienen los pájaros a hacer nidos. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como levadura que usó una mujer para hacer pan. Aunque puso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta. Les hablaré por parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Miren, vamos a repasar rápido. Dice así, que la fe es como una semilla de mostaza. Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Y miren lo que es esto. Yendo con la anterior parábola, dice que él tiró semillas, las esparció las semillas y que cayeron en las semillas que esparcieron en el reino de los cielos. El reino de los cielos está para plantar en nuestra tierra, pero nosotros somos los que no dejamos que crezca. Ese es el mensaje. El reino de los cielos. Nosotros somos los que sacamos el reino de los cielos de nuestra vida. El reino de los cielos ya fue plantado en nosotros. El tema es que nosotros somos los que no lo dejan crecer. Y por más pequeño que sea ese mensaje, por más que sea pequeño esa frase que escuchaste hablando de Jesús, ese testimonio puede crecer como el árbol más grande del mundo. Y después dice que el reino de los cielos es como la levadura. El pan, la masa, representa el cuerpo de Cristo. Por eso en la Santa Cena usamos pan, porque representa su cuerpo. Y el cuerpo no representa una persona, representa una congregación, a su iglesia. Y dice que un poquito de levadura que uses en una sola masa puede llenar todo el pan. Que esto significa que cuando nosotros, hermanos, cometemos pecado, cuando pecamos en nuestra intimidad, en la vida diaria, en lo que sea, vos decís, ok, es mi pecado, problema mío nada más. No. Ese pecado que vos decís es problema mío nada más, aunque vos no lo creas en lo espiritual, está contaminando al resto del pan de la iglesia, a toda la masa, a toda la gente que está ahí. Lo contamina, ¿por qué? Porque en lo espiritual es como si echaras una gotita de tinta en el agua. Se expande y ya contaminó todo el agua y la dejas sin usar, ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender que cuando pecamos no solo pecamos por nosotros, pecamos por todos. Es como fumar, si fumas un cigarrillo, el humo queda en el aire y lo están fumando el resto y ese tabaco está terminando en el pulmón del otro. Es lo mismo. Entonces es importante entender eso. Cuando peques, acordate que no lo estás pecando solo por vos, estás pecando también a tu hermano, lo estás contaminando. De hecho, Jesús nunca les habló sin usar parábolas. Así que se cumplió con todo lo que había dicho. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. ¿Cómo que estaban escondidas en la creación? Sí, siempre estuvieron escondidas en la naturaleza para explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Cómo que si no sembrás, no cosechás. Cómo es que Dios envía lluvia para justos y para injustos. Todo cosas hermosas que a pesar de que seamos malos, que sea la luna y el sol siguen saliendo todos los días. Todo enseñanzas que Dios dejó en la creación del mundo, pero que nosotros nunca estuvimos dispuestos a ver. Por eso les digo, estén atentos a la vida diaria y vean lo que Dios nos está hablando. Bien, Jesús explica la primera parábola que vimos, la de la maleza y el trigo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que permanecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza en el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son ángeles. Y esto es muy importante. Este es un mensaje que nos va a ayudar muchísimo para entender Apocalipsis. La cosecha es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Actualmente todos los creyentes en Cristo, los que están predestinados en Cristo, y los que no están predestinados, y están predestinados a un juicio en el infierno, en la eternidad del infierno, son como la maleza.
y los otros son como el trigo. Y lo interesante de esto es que la maleza y el trigo son iguales a simple vista. Cuando van creciendo son iguales. La diferencia es que la maleza queda recta, como un pinche queda recto para arriba, y el trigo cae para abajo. Entonces es solo hasta que crecen completamente y llegan a su madurez que es posible ver si una persona es maleza o es trigo. Por eso yo siempre digo, una persona a veces llega a la iglesia y pasa que uno lo ve y dice, ay, esta persona es maleza, es un lobo vestido de oveja, esta persona es mala. Y pasa el tiempo y te das cuenta que en verdad no era maleza, era trigo. Y nosotros muchas veces, como acá los ayudantes de la cosecha dicen, ¿no? Tratamos de arrancar esa maleza pensando que era maleza y Jesús nos dice, no lo toques, déjalo ahí, porque vos no sabes si es maleza o trigo. Y termina siendo trigo y te das cuenta que la sabiduría de Dios de decir, no hay apuro en sacar la maleza, no hay apuro en sacarlo, porque mira si te termina sacando a vos y eras trigo. Y es muy importante esto, porque a veces decimos, o una consigna atea es, hey, ¿por qué Dios no saca la maldad del mundo? Porque la maldad en el mundo es mucha. Y todos somos malos, todos, todos, todos. Entonces Dios terminaría sacándonos a todos porque parecemos maleza. A menos que entre Jesús en nuestra vida y se deje dar a conocer, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida y nos movamos de otra manera y el trigo se deje ver, ahí recién podemos ver la diferencia entre el trigo y la maleza. Entonces, a este argumento ateo, ¿no? Es un argumento de entender de que por misericordia Dios no saca la maldad del mundo, porque si tendría que sacarlo te sacaría a vos y no te daría la oportunidad de arrepentirte. Amén. Y dice, y los ángeles, versículo 42, arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes a todos los que hagan lo malo y todo lo que produce pecado. Y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y eso es una referencia a Daniel capítulo 12, que los justos resplandecerán como la aurora. Todo el que tenga oídos para oír y escuche y entienda, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas las posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas las posesiones y la compró. También el reino de los cielos es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces en cajas, pero lo que no servía se lo tiró. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden estas cosas? Versículo 51. Sí, dijeron, las entendemos. Bien, miren esto para repasar. Y otra vez lo de la red. Muchas veces estamos en la iglesia o estamos con mucha gente cristiana y pensamos que somos buenas personas, que somos cristianos, pero en verdad somos una red alrededor de pescado y en verdad somos una bota vieja que no sirve para nada y vamos a terminar en el fuego ardiente. Que estés en una red y estés con cristianos no significa que seas cristiano. Significa que sos algo que está rodeado de cristianos. Que estés en la iglesia o que estés en una red no significa que seas un pescado. Es importante eso. Es lo que dice ahí. Entonces, esforcémonos por profundizar nosotros en nuestro corazón y darnos cuenta cómo somos realmente. Y si estamos yendo para el fuego o si estamos yendo para el otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos un árbol que da frutos o un árbol seco? Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como un propietario de una casa que trae a su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Acá podemos ver lo que hablamos en el capítulo anterior, o el anterior, acerca de quiénes eran los apóstoles, y que eran dos hermanos de Jesús. Dos eran hermanos, Santiago y Judas. No el Iscariote, sino Judas Tadeo. Y 56. Y todas sus hermanas viven aquí entre nosotros. ¿De dónde aprendió estas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Miren,
es importantísimo esto. Uno, que me encanta ver esto. Jesús tenía hermanos. No sé por qué tenemos esa costumbre, yo creo que la heredamos de la Iglesia Católica, de pensar que Jesús no tenía hermanos y que no tenía hermanas, o sea, versículo 56. Porque la Iglesia Católica tiene este pensamiento de que María no tuvo más hijos y que se concibió virgen hasta la muerte. Pero vemos que sí tuvo realmente hermanos Jesús, hijos de María también. Lo vemos en el Salmo 68, que dice que la madre de él iba a tener hijos. Está en el Salmo 68. Y vemos que era un Jesús humano. Y es re importante. Un Jesús que tenía familia. Así como cuando vos decís, ay, pero mi familia no me entiende, no me escucha, no me da bolilla cuando le predico. Y a Jesús mismo le pasó. Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Y es re fuerte, pero no significa que vos estás impedido de llegar a tu familia. Pero quédate tranquilo que Dios puede hacerlo llegar a través de otra persona. Y descansá en paz. Yo creo que está hecho un poco a propósito para que no nos matemos tratando de convertir a nuestras familias o predicar a nuestras familias y que enfoquémonos para afuera, para que otro venga a predicar a nuestra familia. Porque si no, ya nos queríamos conformes y ya estaríamos conformes con nuestra familia, con nuestro pueblo y listo. Ahora, lo otro que me gusta es que dice en el versículo 56, ¿de dónde aprendió todas estas cosas? Y acá nos muestra que Jesús tuvo una revelación tremenda. Ellos conocían a un Jesús o una persona, a alguien que no era de toda esta onda, de entender toda esta palabra, pero hubo un cambio y el Espíritu Santo en él abrió en Jesús una mente y revelaciones tremendas. Él era un ser humano normal, lo veían como alguien normal, nada especial, pero de golpe explotó todo y cuando volvió a Nazaret predicaba de una manera tremenda. Y como la gente no creyó, en el versículo 58 dice que solo hizo unos pocos milagros. Ni siquiera dice que no hizo pocos milagros. Yo ni siquiera hice uno en mi vida. Y todo por la incredulidad de ellos. Y acá vemos que él relaciona que cuando nosotros somos incrédulos con Jesús, cuando no le creemos, hay pocos milagros en nuestra vida. Se ve que, por lo que dice ahí, si hubieran tenido más creencia en él, si hubieran creído en él, hubiera habido más milagros. Entonces cuando vemos que en nuestras iglesias o en nuestras vidas no hay milagros, es por esto mismo, porque no hay credibilidad en Cristo. Bien, vamos a leer por último en estos 5 minutos algunos versículos del capítulo 14. Así ya terminamos. Y dice así, cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pero Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodias. Juan venía diciendo a Herodes, es en contra de la ley de Dios que te cases con ella. Claro, Herodes mató a su hermano para casarse con su esposa. Era obvio que esto estaba penado por la ley de Dios, no se podía hacer. Pero Herodes lo hizo igual, y como Juan predicó en contra de esto, Herodes, aunque lo respetaba a Juan, acá vemos que un día en una fiesta llama a su hija y vemos, Herodes quería a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque todos creían que Juan era un profeta, versículo 5. 6. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias bailó una danza que a él le agradó muchísimo. Pero entonces él le prometió que le juraría dar cualquier cosa que ella quisiera, y presionada por su madre, una mujer que estaba bajo el espíritu de Jezabel, es muy loco la batalla espiritual, ¿no? Jezabel y Elías son de hace 1000 años, que 800 años atrás, antes de esto, del capítulo de Primera de Reyes, la batalla entre Jezabel y Elías. Pero acá vemos cómo la batalla seguía entre el espíritu de Elías en Juan el Bautista y el espíritu de Jezabel en Herodias. Entonces la joven, presionada por su madre, dijo, quiero que me entreguen la bandeja de Juan en una bandeja de plata. A mí me encanta cuando dicen, y quiero su cabeza en una bandeja de plata, acá vemos el origen. Entonces el rey se arrepintió por lo que dijo, pero como lo había jurado, dio las órdenes. Entonces decapitaron a Juan en la prisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 11 que Juan le preguntaba a Jesús si era el Mesías? Y acá vemos que Juan muere. Traen su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que sucedió. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado a estar a solas. En que acá vemos cómo Jesús estaba triste, estaba mal y quería estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde lo se dirigía y lo siguieron de pie de muchas ciudades. Entonces Jesús se bajó del barca y vio una gran multitud. Luego tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y dijeron,
Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús le dijo, eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Y vamos a cerrar con esto. 5.000 hombres. Primero, el milagro es asombroso, pero quiero que sepan esto, no eran 5.000 hombres. Dice que eran 5.000 hombres más mujeres y niños, por si alguno no sabía. 5.000 hombres significa que la mayoría estaban casados, o sea que estaban con 5.000 mujeres más, lo cual nos da 10.000 personas. Pero en ese tiempo, la gente acostumbraba a tener hijos. Algunos no tenían hijos, otros tenían varios hijos, obviamente. Entonces sabemos que mínimo un hijo más por familia había, en promedio. Por lo tanto, había 15.000 personas que Jesús alimentó ese día. 15.000 gente. Pónganse a pensar en un estadio lleno de fútbol hoy en día. 15.000 personas alimentadas por un solo sujeto, por un milagro de la nada. Ese es Jesús. Él saca de lo que no hay y nos provee, aún de lo que creemos que no puede haber. Así que bueno, hasta acá llegamos este día hoy. Nos quedamos acá en el versículo 22 para continuar la siguiente clase. Y vamos a orar para terminar. Señor mi Dios, te amo, gracias por este día, por esta clase, Señor, que tú puedas proveer a nosotros. Lo que más nos interesa, Señor, es que podamos sacar afuera nuestros mandamientos de hombre y poner los tuyos, Padre amado. Te bendecimos y te necesitamos, Jesús. Ven a nosotros con tu presencia, con tu amor. Ven en esta semana y llénanos de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que puedas proveer a nosotros para entender más de tu palabra, de tus parábolas, estar atento a todo lo que vos estás mostrándonos y viendo. Gracias, Jesús, por todo lo que tenés. Gracias, Padre. Amén, Yeshua. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.